Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy, lunes 12 de enero del 2025. Otro día para salir a hacer ejercicio y reflexionar mientras uno pedalea. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Hoy estaba viendo una serie de videos bastante interesantes sobre recopilaciones históricas del proceso venezolano. Y es fascinante la diversidad de opiniones que se encuentran, ¿no? Importante también la coexistencia de datos realmente reales en, o en el marco de opiniones que no se ajustan a los datos, ¿no? Lo cual en ciencia eso es altamente cuestionado, ¿no? Cuando uno presenta unos datos y da otra interpretación a los datos que acaba de presentar, eso luce así como contraintuitivo. Sin embargo, asumiendo, yo imagino que la gente que hace eso asume que la audiencia no tiene la menor idea de lo que significan los números y entonces pues se utiliza ese recurso de presentar un gráfico para darle legitimidad a lo que va a decir y después dice una cosa que no está en ningún momento representada por los datos que está presentando. Lo que sí es verdad es que esto es difícil de interpretar la situación que se está presentando a nivel internacional porque son tantos las aristas que se están dando que es complejo. Por ejemplo, se presenta el caso de Groenlandia, que actualmente está llevando o centrando más el foco de la atención mundial en virtud de que la comunidad europea pues parece estar confundida de cómo reaccionar ante las pretensiones del presidente Trump de apoderarse, bien sea por las buenas o por las malas, como él mismo dijo, ¿no? Yo imagino que por las buenas él estará hablando de comprar Groenlandia. No es la primera vez que Estados Unidos compra un territorio. Compró la gran compra de Luisiana, que prácticamente duplicó el territorio de los Estados Unidos de un día para otro. Y también compró Alaska, a Rusia, ¿no? O sea que Estados Unidos ha hecho hasta ahora muy buenas inversiones de inmobiliarias, ¿no? Ahora, lo interesante es la explicación que se ha dado de por qué Groenlandia es de interés vital para los Estados Unidos. Lo que pasa es que, como les dije, la situación está en los detalles. Estados Unidos no, bueno, ahorita vamos a tener que diferenciar bastante si es Estados Unidos o si es el presidente Trump. Ahorita el presidente Trump se presume que representa los intereses de todos los estadounidenses. Pero si ustedes ven la reacción que hay ante las pretensiones de Trump a nivel mundial, ustedes se dan cuenta que en este momento la mayoría de los estadounidenses no apoya a Trump en prácticamente ninguna de las políticas de, de comportamiento internacional que está teniendo, ¿no? O sea que decir que los Estados Unidos hace esto o aquello es una, ¿cómo es que dicen? Una simplificación tremenda, ¿verdad? Porque en realidad es la administración del presidente Trump. Y conociendo cómo es la administración del presidente Trump, no estamos hablando ni siquiera de la administración, estamos hablando de él, porque ya se está haciendo evidente que muchos de sus más cercanos colaboradores a veces ni siquiera saben qué es lo que él va a decir y cómo van a reaccionar. Y eso se entiende por la cantidad de correcciones que tienen que hacer de vez en cuando ante cualquier cosa que el presidente dice que se le ocurre, ¿no? Inmediatamente sale los demás a tratar de explicar qué fue lo que dijo el presidente y a tratar de reducir el impacto internacional de las declaraciones de él. O sea que hay una suerte de ejemplo de que no se tiene nada planificado, sino que las cosas salen en virtud de lo que a él se le ocurra en un momento dado. Es una suerte de como yo hago mis programas, por improvisación. No tengo una agenda en particular, sino simplemente salgo y digo lo que se me ocurra. La diferencia es que yo no tengo armas nucleares en mi poder ni conduzco un país. Básicamente hago un show de YouTube y eso es básicamente el alcance de mis
improvisaciones, ¿no? Improvisar tiene sus ventajas. Permite un ajuste rápido a la situación y permite también, en un momento dado, la rigidez de un plan. Cuando uno tiene un plan, uno, bueno, si ya lo hizo y lo pensó y lo que te pensó, lo más lógico es que uno se ajuste al plan, ¿no? Pero a veces, precisamente en tiempos de cambio, es necesario hacer ajustes y muchas veces esos ajustes pueden lucir francamente como vamos a poner un plan al lado, vamos a olvidarnos del plan y vamos a improvisar. Uno de esos ejemplos que se me ocurre de una de las películas más fabulosas que yo haya visto desde el punto de vista de la temática del proceso de toma de decisiones es Apolo 13, donde de repente una misión donde estaba todo planeado, ocurre una explosión y ocurre una situación donde nada está planeado y donde literalmente el apoyo de los astronautas en tierra tiene que improvisar una solución para salvar la vida de los astronautas. Voy a hacer una pausa en el programa porque está haciendo mucho frío y creo que debería ir a buscar en mi casa una chaqueta porque no es bueno hacer ejercicio con frío porque no es tan difícil capturar un resfriado. Yo imagino que por eso es que lo llaman así, resfriado. O sea que ya vengo, voy a buscar mi chaqueta y ya voy a estar con ustedes. Ok, ya estoy aquí de nuevo con ustedes y déjame prepararme para cuando caiga el sol podamos seguir con esta conversación sobre el proceso mediante el cual uno en ocasiones se muestra inconsistente con el mensaje que uno mismo está tratando de dar y empieza a improvisar. Entonces les estaba comentando que improvisar no es necesariamente algo malo. De hecho, una de las cosas que diferencia los grandes líderes es la capacidad de improvisar y la capacidad de un equipo humano que te apoye también de improvisar una solución óptima en un momento dado. Podríamos decir que la inteligencia artificial es un mecanismo de improvisación, que a diferencia de otros aspectos algorítmicos donde una vez sometido el problema se hace una evaluación de los datos y se llega a una conclusión que ya ha sido preprogramada. Si ustedes le hacen 20 veces la misma pregunta a la inteligencia artificial, van a tener con bastante frecuencia variaciones de una a otra que no son predecibles y que podríamos especular que son una suerte de improvisación. O sea, la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje improvisan una respuesta y la ofrecen aun cuando los datos son más o menos los mismos o son los mismos, pero la respuesta es netamente improvisada según el estado en ese momento de la red neuronal. Lo mismo pasa pues con el cerebro humano. A veces hay respuestas que son condicionadas, predecibles, y hay veces que no. A veces que las personas responden de una forma inesperada a unos acontecimientos y a una situación. Entonces les decía pues que esta situación, bueno, déjenme terminar con el cuento del Apolo 13, pues no, sencillamente se enfrentaron a una situación que nunca habían visto antes y tuvieron que improvisar una solución para que los astronautas pudieran regresar sanos y salvos, ¿no? Si ellos no hubieran tenido esa capacidad de improvisación y se hubieran sometido a un plan, pues resulta que no había plan para esa emergencia, ni habían ninguna opciones formales ya preestablecidas de qué hacer si pasa esto o aquello. De manera tal que tuvieron necesariamente que producir una solución en demanda, como se dice, en el momento. Bueno, parece que el presidente de los Estados Unidos funciona así, ¿no?
que a pesar de que hay planes, a pesar de que hay un texto que él tiene que leer en el teleprompter, perdón, inevitablemente pareciera que él le encanta improvisar, le encanta en un momento dado algo que le viene a la mente y lo suelta. E inmediatamente sale su equipo a tener que ver cómo hace. Eso es una hipótesis, por supuesto. Yo no estoy con él, no puedo saber si eso es verdad. Pero eso es lo que se dice y lo que uno en un momento dado se pone a ver cuando ve en un discurso que va por una cierta línea de lógica y de repente salta y se pone a hablar de otra cosa, ¿no? Yo me imagino que sería una buena discusión entre el presidente Trump y yo, porque ambos dos tenemos la tendencia a improvisar mientras estamos hablando y a irnos por las ramas. Pero resulta entretenido si no fuera porque en ocasiones es peligroso que un jefe de Estado y una persona que tiene tanto poder militar y económico se dé el lujo de improvisar posiciones políticas, ¿no? En este caso, eso es decir, o me entregan a Groenlandia pagando o me la agarro a la fuerza, ¿no? Y eso ha dejado a los europeos, según todos los programas que he visto, estupefactos porque nunca nadie había planteado una situación así. La clara oferta de Don Vito Corleone, ¿no? Le hizo una oferta que no pudieron rechazar, porque o por las buenas o por las malas. Y la pregunta que yo me hacía era, bueno, pero ¿cuál es el gran interés en ese pedazo inmenso de hielo, donde dentro de todo ya los Estados Unidos tienen una base militar enorme en la parte norte de Groenlandia? Y desde hace mucho. Y entonces me enteré de que ese punto y esa ubicación de Groenlandia en el casco polar norte es importantísima por las vías navegables que se están abriendo a raíz del deshielamiento de los polos, ¿no? Ya esta gente sabe que el calentamiento global no es una farsa, sino que es una realidad que va a hacer que dentro de unos 20, 30, 40 años muchos de esos territorios que están cubiertos de hielo van a estar deshielados y van a ser posible la explotación minera, el establecimiento de poblaciones habitables y, lo más importante, el control de las rutas marinas, la fabricación de puertos, depósitos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de todo esto es que Dinamarca, que es la que está a cargo de la soberanía de Groenlandia, por cierto, que hay un cuento de Groenlandia, aquí viene la improvisación mía, pero hay un cuento de Groenlandia, es interesante. Nosotros en español le decimos Groenlandia, pero en inglés se llama Greenland, la tierra verde. Y entonces yo me enteré de que una de las razones por las cuales se llama tierra verde, que es algo totalmente opuesto a lo que es Groenlandia, es porque los primeros colonos, cuando tuvieron que identificar esa zona del planeta, necesitaban urgentemente que viniera gente a poblar ese territorio. Y el eslogan que escogieron, la forma en que escogieron para describir la tierra donde estaban colonizando, donde se estaban estableciendo, ellos sabían que si ellos ponían la tierra White Land o Iceland, no iba a tener mucho acogida. Pero el nombre Tierra Verde pues prometía pastos extraordinarios y oportunidades agrícolas extraordinarias. Entonces decidieron llamar a ese territorio Greenland, la Tierra Verde, para que la gente viniera en cambote a ubicarse allí. Y luego tremenda estafa, porque cuando llegaron lo del green no había por ninguna parte, ¿no? Bueno, eso es un cuento que yo escuché una vez, no sé si será verdad, pero se los digo porque es posible que sea. Como dicen por ahí un comediante, yo no sé si esto es verdad, pero a lo mejor sí es. Bueno, el cuento que decía entonces es que los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, dada la importancia de ese territorio y en plena Guerra Fría, ellos decidieron hacer una serie de acuerdos que le permiten, fíjense, a los Estados Unidos entrar y salir de Groenlandia cuando les dé la gana, meter en las bases militares que ellos tengan ahí
los soldados y los armamentos que les dé la gana, los radares que les dé la gana. O sea, técnicamente ellos, desde el punto de vista militar, no tienen en este momento ninguna limitación para colocar bases militares, para dotar esas bases del armamento que sea necesario, sino simplemente pedirle permiso al gobierno danés y decirle, mire, vamos a hacer esto allá, sí, cómo no. Ya ellos tienen ese acuerdo hecho por la sencilla razón de que le conviene a Dinamarca y a los groenlandeses que vivían allí la protección y la seguridad de los Estados Unidos, y a los aliados de la OTAN les interesa pues que Estados Unidos ponga ahí todos sus recursos de detección temprana de misiles soviéticos, bueno, ya no soviéticos, no, soviéticos en su época, ahora misiles rusos o chinos o lo que sea. Por otro lado, la parte de los derechos marítimos, por lo menos lo que pude averiguar, es que hasta ahora eso no hay ninguna territorialidad. Cualquier país puede navegar por ahí si no hay hielo y se pueden meter. No hay ahorita en este momento ninguna limitación a eso. O sea que desde un punto de vista práctico inmediato, Estados Unidos haría una pésima inversión si comprara Groenlandia en este momento, porque todo lo que va a necesitar de Groenlandia lo puede hacer ahorita sin pagar un centavo. Eso fue lo que encontré. O sea que sería una ganancia a futuro siempre y cuando uno pudiera pensar que hay los suficientes recursos naturales como tierras raras, petróleo, hierro, qué sé yo, todo lo que el planeta tiene dentro, y que de verdad eso existiera allí. Que por cierto no hay evidencia de que exista. Todo eso son asunciones o presunciones, como se dice en español, porque en realidad nadie ha explorado geológicamente ese territorio. Pues. Se sabe que hay muchas cosas abajo de ese hielo, se presume que debe haber mucha riqueza mineral, pero qué hay exactamente no se sabe, ¿no? De tal manera de que además hay varios países que limitan con ese casco polar norte, ¿no? Estados Unidos no es precisamente el más cercano, está Canadá y está todos los países nórdicos, y está China y está Rusia. O sea que de una u otra manera todos esos países pudieran en un momento dado alegar el derecho al tráfico. Lo cierto es que fuera del hecho de la pretensión de decir soy el presidente que de una u otra manera aumentó el tamaño de los Estados Unidos y lo hizo más poderoso, no habría otra mayor ventaja actualmente de ir a un conflicto militar o de hacer algo que viole la ley internacional, como sería invadir un país de la OTAN, porque es un territorio bajo la protección de la OTAN. Al ser un protectorado danés, está bajo la jurisdicción de protección de la OTAN. Y para colmo, por ahora la mayoría de los ciudadanos, de los 40 y pico mil personas que viven en Groenlandia, imagínense, 40 y pico mil, es una parroquia en Latinoamérica. Eso es nada, pues bueno, pero esa gente aún así, las primeras muestreos que han hecho es que esa gente no quiere ser parte de los Estados Unidos, pues. O sea que eso tendría que pasar en teoría por el filtro de que los residentes de Groenlandia aceptaran la negociación, tuvieran que pagarles algo. Se está hablando de cifras de darle a cada uno un cheque de $100,000 o algo así, que en la práctica no sería nada, ¿no? Pero me imagino que ellos no saben lo que están perdiendo si dejan vender su territorio por $100,000 actuales, ¿no? Luce como una fortuna para algunos, pero para otros no significa ni siquiera una buena casa, ¿no? Por las expectativas de que sus descendientes puedan tener acceso a mayores riquezas, me refiero, ¿no? Entonces, está la situación de esa. ¿Y qué pasaría si el presidente se cansa de que le digan que no a la compra y decide, pues, a los Juan Charrasqueados, como se decía antes, invadir ahí con las tropas americanas y decir esto es nuestro porque podemos, porque somos los más fuertes, porque somos los más inescrupulosos, porque nos importa un bledo la opinión mundial y la ley mundial,
Aquí ya no hay ley, aquí la ley es la ley del más poderoso y el que quiera retarnos, que se haga tan poderoso como nosotros, pero si no, que no fastidie y no moleste y se aparte porque si no lo vamos a aplastar. Eso parece ser el mensaje que se ha dado en estas últimas semanas a partir de la invasión a Venezuela. Porque apartando el caso de Maduro, se invadió Venezuela. Que no se quedaron es otra cosa, pero eso fue una invasión, pequeña, pero fue una invasión. Como por cierto, fue también la invasión de los cubanos por Machurucuto cuando metieron tropas y milicianos cubanos en territorio venezolano para promover una guerra de guerrillas. Bueno, esto fue más o menos lo mismo. O sea que Venezuela ha sido invadido 2 veces. Una vez por los cubanos comunistas que hicieron una infiltración en una playa famosa del centro venezolano llamada Machurucuto, de a eso me estoy refiriendo, y otra, esta invasión, esta operación militar para llevarse al presidente. Bueno, o al dictador, cualquiera de las dos, ya no sé qué hacer, porque por un lado es el presidente y por el otro lado es el dictador, y algunos lo reconocen como presidente y otros lo reconocen como dictador. Yo lo llamo el tirano para no caer en títulos académicos, porque tirano sí es. ¿Es un presidente tirano o es un dictador tirano? Pero tirano sí es. Lo que no sé es la otra. Lo cierto es, señores, amigos míos que me siguen por este canal de muy bajo perfil, es que evidentemente esto tiene a todo el mundo preocupado. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hoy es por ti, mañana es por mí, ¿no? Entonces, si hoy le pueden hacer esto a un miembro de la OTAN, mañana se antoja, qué sé yo, del Peñón de Gibraltar y le dice a los ingleses y a los españoles, ustedes saben que nosotros necesitamos controlar militarmente la entrada al Mediterráneo. Entonces no solamente nos vamos a coger el Peñón de Gibraltar, sino también nos vamos a coger la parte de África que controla el estrecho de entrar allí, ¿no? Y vamos entonces a poner un peaje allí, no entra ni sale un barco del Mediterráneo si no tiene la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, cosas así, ¿no? Se me ocurren muchísimas cosas que pueden hacer, porque si toda la autorización que tienen que tener es imponer el poder de los Estados Unidos, bueno, pues inevitablemente todos los países del mundo, incluyendo China y Rusia, van a tener que bajar la cabeza, ¿no? O ver qué inventan. Lo cierto es que la tendencia ha sido respaldada por el aumento del presupuesto. Un país que debe hasta la manera de caminar y que tiene la sombra de una posible recesión económica, está también de la manera más asombrosa aumentando en un 50% el presupuesto de defensa. O sea, si pensábamos que teníamos las Fuerzas Armadas más costosas, más caras y mejor equipadas del planeta, ahora le vamos a añadir un 50% más. ¿Ah? Así es que, señores, a comprar acciones de las empresas militares, porque esa gente se va a ir para arriba, ¿no? Porque van a gastar en todo lo que hay, todos los juguetes. Ya me imagino la inmensa cantidad de gente inventando formas y maneras de venderle algo al Pentágono. Desde cascos con luces de neón, yo qué sé. Me imagino que la industria militar industrial que denunció el presidente Eisenhower debe estar feliz con esta nueva política exterior de... Oye, por cierto, que creo que los chavistas tienen un programa que se llama Con el Mazo Dando. Bueno, eso deberían transferirle el título a Trump, porque parece que la política exterior de Trump es precisamente con el mazo dando, ¿no? Entonces, bueno, ese es, el otro día ayer vi el editorial excelente editorial de Fareed Zakaria en CNN, y él lo dijo, pues, Estados Unidos ha sido una potencia diferente a los otros imperios, básicamente porque siempre ha estado o siempre ha tratado de estar del lado de la democracia, la libertad y de mantener un respeto por aquello de la autoridad moral, de la que yo he hablado con bastante frecuencia, ¿no? De que para hacer ciertas cosas uno, además de tener autoridad, por tener dinero, por tener armas, uno tiene que tener autoridad moral, que es decir,
tener autoridad porque tienes la razón. Y Estados Unidos siempre, aún en las peores circunstancias y en los peores abusos, ha tratado de buscar una razón lógica, ¿no? Pero bueno, por ahora pareciera que la razón es que porque puedo, ¿no? Que resulta en el mundo actual una de las razones más chocantes, ¿no? Si usted le pregunta a alguien, ¿por qué te robaste esa plata? Porque pude. ¿Por qué maltrataste a fulanito? Porque podía hacerlo. O sea, yo no creo que haya comportamiento más antisocial que alguien que argumenta un abuso o un delito por la razón de que puede hacerlo. No sé qué piensan los juristas, si estoy en lo correcto, pero yo creo que el argumentar eso en un caso, decirle a alguien, mira, yo maté a fulanito porque podía hacerlo, y por eso tengo razón, porque lo pude hacer, y aquí está, yo tengo el arma para eso, y no me importa si estoy violando una ley, pero yo aquí con esta arma hago lo que me da la gana. No sé hasta qué punto, y no quiero que eso se interprete como la política de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, como he dicho hasta el cansancio, es un país muy complejo, donde lo que hace el país a veces no está refrendado por lo que piensa la mayoría de sus ciudadanos. Y eso lo veremos este noviembre, donde ya hay la primera elección de medio término, en un sistema que a mí me parece fabuloso, ¿no? En Venezuela se trató de crear una suerte de referéndum consultivo, donde a mitad de mandato presidencial se pudiera alegar una nueva pregunta al pueblo para ver si se estaba cumpliendo o no la Constitución y si se podía terminar el gobierno de esa manera, ¿no? Parece que no funcionó muy bien, pero aquí no hay ningún referéndum consultivo, pero hay un referéndum legislativo, si se quiere, que es que a mitad de mandato hay que renovar una gran parte del Congreso, no todo el Congreso, pero una gran parte de las bancadas de los representantes, que son como los diputados, y de los senadores. Y eso puede hacer que un partido que gana no solo el poder legislativo, el ejecutivo, sino el legislativo, pueda perderlo a escasos 2 años de gestión. Es decir, usted arranca con el Congreso a su favor, pero si usted se porta mal, comete excesos, viola la Constitución, a veces no hay que esperar mucho, sino 2 años de desafueros para entonces llegar y decir, mire, señor, ¿sabe cómo es la cosa? El pueblo está furioso con usted porque usted no cumplió con sus demandas y ha nombrado a una serie de personas que tienen el poder de hacer 2 cosas. 2 cosas puede hacer un Congreso en contra a mitad de mandato. Una es tomar control de la chequera que le permite hacer todo eso. Es decir, todo lo que decide hacer el Ejecutivo necesita que eso esté autorizado por el Congreso. Si el Congreso no lo tiene a favor y el Congreso empieza a desautorizar al presidente, literalmente el presidente no le queda otro remedio que o declararse dictador y desconocer la autoridad del Congreso, o paralizarse y no poder hacer prácticamente nada porque el Congreso no lo deja. La otra cosa que puede hacer un Congreso en contra a mitad de mandato es hacer lo que se llama el famoso impeachment, que es un juicio político al presidente que puede en un momento dado terminar con la destitución del presidente si se alcanza una mayoría significativa en las cámaras. No solamente en la Cámara de Representantes, sino en la Cámara del Senado. Si eso se logra, que puede lograrse, no necesariamente porque todo el mundo se transforme en demócrata en este caso, sino porque los votos demócratas mayoritarios, más una significativa cantidad de votos republicanos cansados o reflejando la voluntad popular de cambio, puedan en un momento dado decir, mire, ¿sabe cómo es la cosa, señor presidente? Le llegó la hora. O usted renuncia o lo renunciamos. Y si lo renunciamos, lo más probable es que de ahí pase a la corte y vaya preso. Porque precisamente los artículos del impeachment, los artículos de ese juicio que se le hace al presidente, son precisamente infracciones que el presidente ha cometido, violaciones a la Constitución, abusos de poder, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo americano va a tener una segunda oportunidad, y digo una segunda porque uno en teoría debería como demócrata decir vamos a tener muchas oportunidades en el futuro de cambiar de gobierno, ¿no? Pero por las políticas que se están dando, si en esta oportunidad
el pueblo de los Estados Unidos, entre los cuales me incluyo yo ahora, no decide ponerle límites a la autoridad presidencial, al poder ejecutivo, vamos entonces, muchos dicen que a perder la república, a perder la democracia, porque esta gente va a hacer todo lo posible por aferrarse al poder tanto tiempo como pueda. Algo curiosamente no muy diferente a lo que pasó en Venezuela, ¿no? Esta gente llegó a la presidencia con el poder ejecutivo, llegó con la capacidad de los votos del pueblo y luego traicionó al pueblo, y cuando el pueblo se fue a voltear, ellos empezaron a hacer trampas y finalmente se transformaron en una dictadura. Y uno cree que eso solo puede pasar en países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. No, eso puede pasar en cualquier parte, ¿no? Y encima de eso, en los Estados Unidos está pasando con un componente xenofóbico peligrosísimo, donde una parte de la ciudadanía está viendo a la otra parte de la ciudadanía del país como el enemigo. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Y ese es el panorama hoy para los que me han venido siguiendo. Y creo que voy a volver a mis reflexiones en otras áreas como salud, medicina, calidad de vida, porque realmente estoy exhausto, cansado, deprimido, frustrado. Como diría alguno en una telenovela, ya no aguanto más. Porque como ustedes saben, yo soy un comentarista de temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Pero en estos últimos programas me he dedicado a la política. Quizás ha sido un craso error hacer eso. Pero la explicación es muy sencilla, pues. La política afecta a todo el mundo. Y si una persona se preocupa por la salud de uno, por la salud de los demás y por la salud de la población, tiene inevitablemente que ocuparse de la política porque eso afecta a todo el mundo. Las decisiones de un gobierno pueden afectar no solo la calidad de vida, la salud, la nutrición, la sobrevida de la gente, la seguridad personal. Entonces, como yo aprendí en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, de la cual estoy increíblemente agradecido de haber pasado por allí, yo aprendí que los médicos no solamente tienen responsabilidades profesionales, sino tienen responsabilidades sociales. Tienen responsabilidades con la comunidad. Cuando la escuela de medicina la paga la comunidad, cuando tú estudias en pacientes públicos, cuando los pacientes de una sociedad se abren a ti para que tú los examines y los operes, tú tienes una responsabilidad con ese pueblo que te educó, porque técnicamente los médicos se educan es con el pueblo, con los pacientes. Tú puedes estudiar mucho en los libros, pero no es sino cuando un ser humano te deja que lo toques que tú realmente aprendes. Entonces tú adquieres un compromiso social con ese pueblo que hace que tú de una u otra manera seas un agente de transformación política de tu país. Por eso es que la opinión de los médicos en casi todos los países tiene peso. ¿Por qué? Bueno, porque se espera que el médico con su sensibilidad social se ocupe de los pobres, de los desnutridos, de los menesterosos, de las personas que no tienen quien los ayude, porque ese es precisamente el objetivo último de la medicina, es restaurar la salud. Y no se puede tener salud en un gobierno que atenta contra la salud. Y esa es una de las razones por las cuales casi todos los médicos de una u otra manera tienden a involucrarse en aspectos políticos, aunque algunos activamente, otros pasivamente, algunos se meten en partidos, algunos califican para ser funcionarios públicos, otros se quedan en la retaguardia, pero siempre están alertas de las cosas que se están dando en su comunidad, porque de eso depende últimamente la salud de sus pacientes. Tú puedes darle el antibiótico, la prescripción, el tratamiento perfecto, pero si a tus
pacientes los están masacrando en las calles, si tus pacientes no consiguen comida, si no consigues medicina, si no consiguen servicios médicos apropiados, de nada vale que tú seas una luminaria, de nada vale que tú seas un fenómeno en medicina si la situación social de tu país es una enfermedad. Tu país está enfermo. Y así como el paciente enfermo busca en el médico la recuperación de su salud, un país enfermo busca en su gente inteligente, en su gente educada, la recuperación de la salud del Estado, del país. Entonces, bueno, esas son mis reflexiones de hoy y mi comentario sobre cómo veo yo las cosas hoy, lunes 12 de enero del 2025. Un día más en esta secuencia de enero que va a ser histórica, porque han pasado cosas inéditas y se ha abierto un compás de espera ansiosa, de angustia ansiosa, por saber si esto va a mejorar o no la vida de los seres humanos en todos estos países y en el planeta entero. Porque siendo que uno de los actores de este teatro político que está aconteciendo ahorita es Estados Unidos, pues todos los países tienen que estar preocupados. El liderazgo, nunca yo creo que en la historia, bueno, a lo mejor sí me dirá un historiador que ya ha pasado antes, pero yo creo que nunca antes en la historia había habido la sensación de que el liderazgo americano era tan peligroso para el resto del planeta. Yo no creo que solamente en la Segunda Guerra Mundial el liderazgo de Hitler hacía temer por la vida en este planeta. Luego de Hitler pasó el bastón a Stalin y a Mao. Pero teníamos en los Estados Unidos un liderazgo democrático que nos alentaba a pensar que había quien les respondiera a esos autócratas. Entonces, ante la autocracia comunista soviética y la autocracia china y los otros brotes esporádicos de autocracia en el planeta, siempre habría una esperanza en los Estados Unidos, en la nación democrática, en el foro de la libertad y de los derechos del ser humano. Ahora resulta que el perfil autocrático está en los Estados Unidos, ya no está en otros países. Bueno, sigue estando en otros países, pero ya esos eran los fascinerosos habituales, ¿no? Pero ahora hay el temor de que Estados Unidos está empezando a comportarse precisamente como se están comportando en el pasado esos enemigos de la humanidad. Y eso no es bueno. No es bueno ni para los habitantes de este planeta que no son estadounidenses, ni para nosotros los estadounidenses que estamos adentro y que vemos con horror el curso que está llevando nuestro país. Eso es lo que yo veo, escucho, lo narro, y si lo estoy diciendo es porque de una u otra manera pienso de esa misma manera. Hasta mañana, muchas gracias por escucharme y ya me regreso a mi casa a cenar y a esperar, porque el destino del hombre es ese, confiar y esperar. Buenas noches, muchas gracias y hasta el día de mañana, en que espero estar en condiciones de poder hacer esto. Hasta luego, pues.